¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible que una patología como la condromalacia rotuliana pueda tener el ciclismo como aliado y a su vez como el causante de la misma? En este vídeo vamos a explicarte qué es, qué factores influyen, mitos y realidades y varios sencillos tips que te van a ayudar a prevenirla. Sabemos que las lesiones de rodilla son de las no traumáticas más frecuentes en el ciclismo y dentro de estas puede haber problemas meniscales, sobrecargas musculares y la condromalacia rotuliana es una de las más frecuentes. ¿En qué consiste esta lesión? Esto que tengo aquí no es lo que parece, es la parte distal de un fémur. Entonces, aquí tendríamos los cóndilos femorales y aquí estaría la rótula. Este pequeño hueso que veis justo encaja a la perfección entre los cóndilos femorales y desliza por ellos como una pastilla de jabón, ya que está recubierta por cartílago al igual que los cóndilos femorales. Es como una pista de patinaje y esto debe deslizar a la perfección. Gracias a este hueso tenemos mayor brazo de palanca y podemos hacer la extensión de la rodilla. La condromalacia rotuliana no es ni más ni menos que el desgaste del cartílago que recubre la rótula en su parte posterior. Como podéis ver, tiene una pequeña cresta en la zona media, que es la que coincide con los cóndilos femorales, y este cartílago que lo recubre se puede desgastar con el tiempo y ocasionar este tipo de problemática. Podemos ir desde un edema del cartílago, que sería un grado 0, a una destrucción del mismo, en el que ya prácticamente hueso chocaría contra hueso y estaríamos ahí ante un grado 4, que sería el más grave de todos. ¿Qué es lo que propicia el desgaste de este cartílago? Pues un aumento de presión importante de la rótula sobre el fémur. Bien, presión pequeñita pero muy mantenida en el tiempo, o presiones más intensas, más fuertes en periodos de tiempo más cortos. La forma de la rótula aquí va a influir. Hay diferentes. Esta que tenemos aquí es una rótula estándar, justo con la cresta en la zona media. Hay una clasificación en la que podríamos ver diferentes tipos de rótula y, grosso modo, las que tienen más facilidad para desgastarse son aquellas cuya cara lateral, que sería esta de aquí, es más amplia y la rótula tendría más facilidad de desplazarse hacia afuera y por tanto de chocar más contra el cóndilo femoral, así como aquellas que son más planitas y cuya cresta no coincide tanto con esta hendidura y también tienen la tendencia a desplazarse y de esa manera hacer más choque y desgastarse más, sobre todo, como os comento, por la parte de fuera, por su parte exterior. Hay otras cuestiones aparte de la propia morfología de la rótula que puedan propiciar que ésta se desplace lateralmente, que aumente la fricción y por tanto ese desgaste. Sí, los hay. Normalmente una descompensación entre las diferentes cabezas del cuádriceps, sabemos que tiene 4, 2 de ellas son el vasto externo y el vasto interno, si se ven descompensadas van a tirar de ella hacia afuera. Normalmente el vasto interno va a estar más debilitado y la parte externa va a estar más tirante, más tensa. Ello va a propiciar ese desplazamiento lateral y que la rótula choque, friccione con ese cóndilo femoral lateral y que se produzca el desgaste en esta cara. Entonces, ese sería un factor bastante importante, es muy local, muy próximo a la rótula y tiene mucha relación con el cuádriceps y con la musculatura que viene de arriba de la pelvis y que finalmente termina abajo. ¿Qué más factores hay, aparte de la musculatura y la morfología, que propician que la rótula se desplace y se desgaste? El ángulo Q va a ser clave y cuanto más amplio sea ese ángulo Q, más tendencia va a tener la rótula a irse hacia afuera. ¿Cuál es ese ángulo Q? Bien, trazaremos dos líneas. Una, entre la tuberosidad tibial hacia arriba, justo en el eje vertical, y otra línea que va a seguir la línea del fémur, que más o menos va hacia la espina ilíaca anterosuperior, que es este hueso que tenemos aquí, y esta línea va a llegar justo hasta el centro de la rótula. Entonces, entre esta línea y esta otra se forma este ángulo que cuanto más abierto sea, más va a propiciar ese desplazamiento lateral. Esto significa
que una vez más aquí las mujeres tenemos cierta desventaja, ya que al tener las caderas más anchas, ese ángulo Q es más abierto y tenemos más tendencia a ese deslizamiento lateral de la rótula. Bien, nos hemos quedado hasta ahora justo en la zona, en el área local. ¿Qué ocurre con el tobillo, con la cadera? Ya hemos visto en otros vídeos que la pierna son 3 puntos clave, tobillo, rodilla, cadera, y que siempre van asociados. Bien, si tenemos un pie valgo que está hundido hacia adentro, también va a facilitar que la rótula se desplace hacia afuera. Si tenemos retracción, acortamiento en musculatura de la cadera, en la musculatura abductora, es decir, piramidal, glúteos, tensor de la fascia lata, la propia fascia lata, todo esto va acompasado junto con el vasto externo y también va a desplazar la rótula hacia afuera. Es decir, ya no simplemente es una lucha entre vasto interno y vasto externo, sino que todo lo que nos viene de arriba también va a influir, va a repercutir sobre ella. Bien, hemos visto pues la propia rodilla, el tobillo, la cadera. ¿Hay más factores externos que se puedan asociar a esto? Por supuesto. Uno de ellos puede ser nuestra profesión. Si estamos un montón de horas sentados, cosa que históricamente en la especie humana es de hace 2 días, el cuerpo no está diseñado para tener forma de silla, esa pequeña presión, pero que es tan sostenida en el tiempo de la sedestación, también puede influenciar en que ese desgaste vaya yendo a más. Dentro de nuestro deporte, la biomecánica de nuestra bicicleta puede ayudarnos o puede deteriorar y potenciar ese tipo de patología. Hemos visto en el vídeo de la rodilla, que si no le has echado un vistazo, te recomiendo encarecidamente que lo hagas. Aquí lo tienes en la descripción, puesto que aquí explicamos con pelos y señales cómo ajustar bien la bicicleta para evitar problemas de rodilla, y redundaríamos en lo mismo. Unas bielas excesivamente largas, un desarrollo insuficiente, el ir atrancados, un sillín inestable, que a priori parece que no tiene relación con la rodilla, pero un sillín inestable que haga que la pelvis tenga cierta inestabilidad y que esa inestabilidad se transfiera a la rodilla y la rótula tenga más baile y menos control que de manera normal. Todas estas cuestiones, un sillín demasiado bajo, adelantado, inclinado hacia adelante, también incrementa la presión sobre la rótula. Entonces siempre tenemos que revisar este tipo de cuestiones para evitar desarrollar este tipo de patología. Biomecánica aparte, como siempre, una técnica de pedaleo incorrecta con inestabilidad de rodilla, con un valgo excesivo, también nos puede llevar a ese desgaste. Así que hay veces que también hay que dedicarle un tiempo, corregir la técnica y trabajar mucho la propiocepción de nuestra rodilla para que vaya bien alineada, bien encarrilada y ese desgaste sea regular, sea homogéneo. Dentro del cajón desastre, de las patologías que podemos tener en la rodilla, ¿cómo sabemos que es la rótula la que lo está causando? Hay que estar muy atentos a la localización del dolor. Normalmente va a ser en la parte anterior de la rodilla, en la cara anterior. Vamos a sentir quizá una quemazón justo en la zona lateral de la rótula, que es donde más suele estar el choque, donde más suele friccionar. Vamos a sentir molestias, dolor, cuando pasemos mucho tiempo sentados, y el hecho de subir o bajar escaleras también va a generar ese malestar y va a seguir siendo en la misma zona. No va a ser un dolor excesivamente interno, como podría ser un menisco, no va a ser una tendinopatía en la cual estaría un poquito más abajo, y tampoco es un dolor muscular que puede estar más enfocado, más difuso, más en la zona de alrededor, no tan localizado justo en el área de la rótula. O sea que seguramente si tengamos una condromalacia vamos a saber qué es eso. Primero vamos a atender a la localización del dolor, dónde nos duele la rodilla. Si fuese un problema meniscal, sería un problema como más interno, un dolor como más por dentro de la propia articulación. Cuando es una tendinopatía, que por cierto en ciclismo no suele ser nada frecuente, sería un dolor más localizado en la zona del tendón rotuliano, justo en el polo inferior de la rótula y en este área. Y si fuese una sobrecarga muscular, sería un dolor pues más difuso, más completo, más amplio y ya ubicado en toda la zona cuadricipital. Ahora bien, sí que hay un dolor que podría confundirse y que viene del vasto interno, del punto gatillo del vasto interno, el cual podremos disociar fácilmente, y es apretar esta zona,
si localizamos una banda tensa que duele y al presionar sobre ella vemos que el dolor se dirige hacia la cara anterior de la rodilla, cuidado porque quizás estemos de enhorabuena y simplemente se trate de una pequeña sobrecarga, de una pequeña colección de puntos gatillo en esta zona que descargándolas se resuelva el problema. Una vez vista la localización, que ya sabemos que es por la cara anterior de la rodilla, la zona de la rótula, la zona anterolateral, que es la que más suele friccionar, vamos a ver en qué situaciones nos duele. Si nos ocurre tras estar mucho tiempo sentados, tenemos papeletas de que sea así. Si nos duele al subir o bajar escaleras, también. Entonces, este tipo de cuestiones las vamos a tener en cuenta para ir descartando y para ir centrándonos en el problema. Hay una sencilla prueba que se llama el test del cepillo que nos va a dar una orientación bastante aproximada y fiable sobre si estamos padeciendo esta patología o no. Tienes que hacerlo en posición de sentado, con un asiento que prácticamente nos llegue casi hasta la corva y va a ser mucho más fiable si nos ayuda a alguien desde fuera. En este test vamos a partir en posición de sentados, con la rodilla flexionada a unos 90 grados y lo que vamos a pedir a la persona es que comprima la rótula contra el fémur y ahí poco a poco vamos a ir haciendo la extensión de la rodilla. Si sentimos, o la persona que nos lo está haciendo siente, que la rótula, en lugar de deslizar con facilidad y sin ruidos como esa pastilla de jabón que debería ser, metafóricamente, lo que notamos es que crepita, que se atranca, que hay ruidos articulares y máxime aún, si además notamos dolor a esa presión, ya nos está indicando que probablemente aquí hay algún tipo de inflamación o algún tipo de desgaste que haga que esto no vaya con fluidez y que además se provoque ese dolor. Entonces, ya para disociar los grados, para saber si estamos en un grado 1, 2, 3 o 4, en el que, como os comentaba antes, pasamos de un sencillo edema a una destrucción del cartílago, lo ideal sería acudir al traumatólogo y hacernos una resonancia magnética nuclear en la cual se ven perfectamente los tejidos y ya pueden determinar y diagnosticar nuestro grado. Ahora vamos a explicar por qué el ciclismo puede ser un gran aliado frente a esta patología y a su vez el desencadenante de la propia lesión. En muchos protocolos de fisioterapia de rehabilitación está recomendado el pedaleo y la bicicleta estática ya en fases avanzadas de la recuperación. ¿Para qué? Pues para terminar de fortalecer la rodilla, conseguir tono, un buen control, una buena propiocepción, también para trabajar en cierto modo la movilidad y por supuesto todo esto en descarga. No hay ningún tipo de impacto, así que el gesto del pedaleo en principio es positivo para esta patología. Ahora, ¿dónde vienen los problemas? Porque hay veces que es el propio ciclismo el que nos puede derivar a ella. Como hemos comentado antes, esos factores asociados, una mala técnica de pedaleo, una mala biomecánica, el abuso de desarrollo, el ir atrancados, ciertos factores que sí que incrementan esa presión de la rótula contra el fémur, lo van a desencadenar, lo van a propiciar y efectivamente ahí es donde vamos a tener el problema. Si corregimos todos estos factores, si trabajamos la fuerza, si trabajamos una buena alineación, el ciclismo no solamente es que no está contraindicado, sino que nos va a ayudar. Pero claro, ¿qué ciclismo? El ciclismo en el que salgo, me pico con el primero que veo, me atranco, abuso, no descanso, no permito recuperación, me sobrecargo y al final derivo en esa patología, o un ciclismo saludable en el que empiezo trabajando la cadencia, oxígeno, voy con unas revoluciones adecuadas y la técnica es buena. Entonces, como siempre, las cosas no son buenas ni malas, depende de cómo se utilicen y desde aquí deciros que el ciclismo bien utilizado va a ser nuestro aliado sin duda ninguna. El primer ejercicio que te proponemos de todos va a ser una contracción isométrica. Esta contracción es en descarga total, activa la musculatura del cuádriceps de forma global y está demostrado que produce analgesia local en la zona. Así que sobre todo está indicado para fases iniciales en las que puede haber inflamación y en las que otro tipo de contracciones resultan dolorosas. Vamos a colocar una toallita, una bayeta, algún estímulo bajo el muslo, contra el cual vamos a presionar haciendo que el cuádriceps se contraiga en su totalidad, mantendremos y relajaremos progresivamente, no de golpe.
Buscamos esa presión contra la bayeta, la toalla, mantenemos y poco a poco relajamos, soltamos. Vamos a hacer 3 series de 10 repeticiones. Esto, como os digo, es un ejercicio bastante global. Si queremos hacerlo un poquito más específico para el vasto interno, que suele ser la zona más débil, la más descompensada, giraremos la rodilla hacia afuera y vamos a buscar que sea esta región la que más se active. Notaremos que es un poquito más costoso, pues suele estar, como os digo, en desventaja. Entonces buscamos esa compresión contra esa toalla y lo que vamos a buscar es activar este área. Mantenemos la contracción igual que antes y poquito a poco relajamos. En el siguiente ejercicio ya no es una contracción isométrica pura, puesto que ya va a haber un poquito de recorrido y ya vamos a mover algo la palanca ósea. Haremos igual, pondremos esta vez un objeto un poquito más elevado, contra el cual podamos coger carrerilla, coger impulso, presionar y extender, incluso activando, haciendo una flexión dorsal para que sea una contracción más completa y también incorporemos musculatura del tobillo. Presionamos contra la pelota o un cojín, lo que tengamos a mano, y hacemos esa flexión dorsal. E igual que antes, para hacerlo más específico para el vasto interno, giraremos la cadera, rotación externa, buscaremos comprimir igual que antes y focalizar un poquito más la contracción de nuevo en este área. En el siguiente ejercicio el recorrido todavía aumenta un poco más, ya metemos un pelín incluso de carga, sobre todo en la pierna de base, que este convendría hacerlo con ambas piernas y alternar. Entonces vamos a comprimir de nuevo la pelota para activar la cara interna y a su vez hacemos esa extensión de rodilla con el pie en flexión dorsal. Retengo la bajada, comprimo la bola y subo de nuevo en flexión dorsal. Aprovechamos además este ejercicio para trabajar el equilibrio, el core y también en parte la musculatura glútea. Cuando llevéis varias repeticiones, sentiréis cómo el cuádriceps poco a poco se va activando y cómo la cara interna va cogiendo protagonismo. Vamos ahora con el clásico ejercicio de las sentadillas. Son en carga, podemos ver informaciones contradictorias al igual que pasa con el ciclismo, que dicen que la sentadilla prohibida o al contrario que la sentadilla es buena. Volvemos a lo mismo de antes. ¿Cómo hacemos la sentadilla? ¿Hasta dónde bajo? ¿Cómo es la alineación de la rodilla? ¿Hasta dónde llego con ella? Pues todo esto va a determinar si la sentadilla es buena o mala y desde mi punto de vista os diría que es más buena que mala. Tenemos que controlar de nuevo hasta dónde bajo y la alineación de la rodilla. Entonces es importante también activar la musculatura del codo para proteger la musculatura glútea e ir bajando. Se sabe que no por sobrepasar la punta del pie tiene por qué haber problema, pero como estamos ya ante una situación patológica y no queremos aumentar mucho la fricción, sí es cosa buena curarnos en salud y evitar que las rodillas sobrepasen demasiado la punta del pie. Algo que en condiciones normales no tiene por qué ser problemático, en personas con condromalacia sí podría serlo. Entonces vamos a vigilar hasta dónde bajo, vamos a activar el core, los glúteos, vamos a retener la bajada y nos vamos a fijar mucho en que la alineación de la rodilla sea la correcta. Este sería un trabajo global, es decir, trabajar este tipo de sentadilla, incluso la sentadilla estática, apoyados en una pared, mantener siempre y cuando no haya dolor. Ese tipo de trabajo nos puede ayudar y ya de forma un poquito más específica, si cogemos una bola blandita como en los ejercicios que hicimos anteriores, la podemos poner la cara interna del muslo y apretar para activar un poquito más la cara interna y compensar ese desequilibrio vasto interno, vasto externo del que hablábamos al principio del vídeo. Presionamos contra ella. Y otra manera también de darle más protagonismo y más presencia a la cara interna es abrir un poquito la punta de los pies, la puntera de los pies, y así como se trabaja en ballet clásico, hacer esta especie de sentadilla abierta, activando un poquito más la zona del vasto interno. Lo mismo, evitando sobrepasar mucho
la punta de los pies, controlando mucho las sensaciones de dolor. Si no duele, podríamos bajar un poquito más y de nuevo activando mucho todo el cinturón central para ayudar a controlar mejor la bajada. Y ya para terminar e hilar fino, te proponemos un par de ejercicios sencillos que haremos con una bayeta y con la fitball o una silla en caso de que no tengamos la pelota grande, para trabajar un poquito en carga y trabajar también la propiocepción de la rodilla y volver a encauzarla por su sitio, por su camino. La bayeta la cogemos, la doblamos en 4 partes de forma sencilla y si por ejemplo yo tengo la condropatía en la rodilla izquierda, lo vamos a poner debajo del pie derecho, que es la pierna que va a deslizar hacia detrás. Entonces, una vez que ponemos la bayeta, lo que vamos a buscar es bajar todo lo que nos sea posible deslizándola hacia detrás y ya no importa tanto el cuánto bajamos, sino el cómo lo hacemos. Es importante que la rodilla no tenga movimientos oscilatorios de inestabilidad, sino que se mantenga bien alineada, que no duela, por supuesto, y una vez que he llegado abajo, retomo la posición vertical y repetiríamos unas 10 veces. Haríamos lo mismo, bajo, si veo que en la bajada cada vez puedo profundizar más, lo intento, y si no, me quedo en ese nivel todas las repeticiones. Pero como os digo, lo más importante de todo es que la rodilla anterior se mantenga súper estable y que sintamos que la rótula no se desplaza hacia afuera. Con todo el trabajo previo que hemos hecho antes, eso ya no debería de pasar. Este sería uno de ellos. Quitamos la bayeta, cogemos la fitball, como os digo. Si no tenemos fitball en casa, el coger una banqueta, una silla, nos puede servir igual. Y aquí iríamos con la sentadilla búlgara, que igual se trata de flexionar la pierna anterior y si necesitamos podemos estirar un poquito la de detrás. Lo mismo, ¿hasta dónde bajo? Todo lo que sea capaz, sin dolor y manteniendo la rodilla lo más alineada posible. Una vez vistos los ejercicios de activación, de fortalecimiento y de propiocepción, te proponemos descargar. Vamos en primer lugar a descargar posibles puntos gatillo del vasto interno, que ya vimos que podían dar dolor referido a la cara anterior de la rótula, con una simple pelota. Buscamos alguna cuerda que esté tensa, que genere cierto dolor y si además produce dolor referido, ya sabemos dónde tenemos que ir. Presionamos con la bola, mantenemos y cuando veamos que esa molestia cede, aumentamos la presión o buscamos un punto que esté muy cercano al anterior. Y así durante varias zonas. Cuando hayamos descongestionado todo el área, lo que buscamos es rodar la bola de forma relativamente suave y poco a poco aumentando la presión y dirigiéndola en sentido también de las fibras que tienen esta orientación. Así descargamos todo este vasto interno y buscamos pues la funcionalidad. Que tenga fuerza, pero que a su vez no tenga una tensión excesiva. De aquí pasamos a estirar la musculatura glútea, que ya vimos cómo a través del vasto externo, la cintilla iliotibial y toda esta franja muscular podían contribuir a ese desplazamiento lateral de la rótula. Entonces, hemos visto ya cómo activar el vasto interno, que estaba en desventaja, y ahora descargamos la zona lateral. Entonces empezamos con un sencillo estiramiento de glúteos, ponemos boca arriba, cruzamos la pierna, buscamos tensión en todo este área y cuando llevamos 15-20 segundos y notemos que la tensión disminuye, podemos bien aumentarla y si vemos que esta zona ya está más o menos descargada, vamos cambiando un poco la orientación de la cadera a través de la posición de la rodilla, ya que hay diferentes fibras, diferentes músculos que pueden estar implicados y que se estiran con diferentes posiciones. Entonces, jugad con ello, experimentad y en aquella posición en la que notéis más tensión, quedaos un poquito más de tiempo. Ahora descargaríamos toda la zona lateral, utilizamos un foam roller, siempre nuestro amigo, nuestro aliado para la descarga. Esto, como aquí hay mucha estructura tendinosa, que es la fascia lata, no debemos dejar todo el peso caído, sino que parte del peso le vamos a poner en nuestras manos y ahí vamos a rodar relativamente suave
sintiendo una molestia, un dolor que sea absolutamente soportable y que además sintamos que descarga, que alivia. Conforme la zona se va soltando, podemos aumentar un poquito más esa presión. Intentamos barrer bien toda la zona y llegar casi hasta prácticamente la rodilla. Desde la pelvis hasta abajo. De aquí podemos continuar con el cuádriceps, vamos girando. Y nos vamos a la cara anterior del muslo. ¿Que notamos algún punto que moleste un poquito más y que esté más cargado? Podemos parar en él, entretenernos, soltarle y pasar ya al siguiente. De aquí quitaríamos el rulo y terminaríamos ya con un clásico estiramiento de cuádriceps, puesto que un cuádriceps acortado también puede fomentar la compresión de la rótula contra el fémur. Y aquí igual, para ser más selectivos y estirar los diferentes bastos, podemos jugar con la posición de la tibia a través del tobillo. Soltamos la pierna, relajamos, soltamos bien toda la musculatura como si alguien nos zarandease desde los talones. Y ya tendríamos toda la musculatura perfectamente descargada. Nos hemos dejado dos factores sorpresas para el final. Resumiendo un poco, hemos visto la influencia de las descompensaciones vasto interno, externo, musculatura pélvica, el tobillo, la biomecánica, el trabajo, pero ahora hay dos cuestiones que pueden estar asociadas y que jamás sospecharíamos de ellas, que son problemas con los riñones o problema con el intestino delgado. Si se trata de la rodilla izquierda, puede haber una patología del riñón asociada. ¿Por qué? Porque una disfunción de los riñones en ocasiones genera tensión, genera dolor referido a la zona pélvica izquierda, y esto ya hemos visto que esa tensión puede transferirse hacia abajo y desviar la rótula. Así que si hemos probado ejercicios, nos han visto en la resonancia, no queda nada claro y no sabemos por dónde pueden venir los tiros, ojo, no descuidemos este tipo de cuestiones que pueden estar asociadas. Sin embargo, si se trata de la rótula de la rodilla derecha, va más encaminado hacia la zona del intestino delgado, puesto que por inervación estas disfunciones provocan tensiones, provocan retracciones en la musculatura pélvica derecha y esta a su vez de nuevo se dirige la tensión hacia abajo y nos desvía también esa rótula derecha hacia afuera. Ya por último decirte que no descuides el sobrepeso, la nutrición, el tener alguna posible dismetría y que si, esperemos que no, pero si estás en una fase muy avanzada o si nada de esto te ha resultado útil, a veces no queda más remedio que recurrir a la medicina e inyectarse inyecciones de ácido hialurónico o ponerse plasma rico en plaquetas para regenerar la zona, pero eso tiene que ser ya un médico quien te lo paute. Como siempre, desearte que este vídeo te haya resultado útil, que ojalá te ayude a prevenir esta patología o si la tienes instaurada, que te ayude a mejorar los síntomas. Darte las gracias por estar ahí detrás, decirte que si te ha gustado, regálanos un like. Dale a la campanilla para notificaciones, suscríbete a la revista y cualquier comentario que dejes será bienvenido. Un abrazo muy grande y nos vemos a la próxima.